Buenos días y bienvenidos a esta sexta sesión. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la segunda parte del tema de aplicaciones de la derivada y sin más, comenzamos. El objetivo sigue siendo el mismo. Por ahí me confirman, por favor, nada más el audio, de favor. ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí, se oye muy bien. Oye, gracias, gracias Vicente. Buenos días, ingeniero. Sí, se oye fuerte y claro. Gracias Julio, buenos días. Bien, el objetivo sigue siendo el mismo, porque estamos en el mismo tema, que apliquemos la derivada a la resolución de problemas de optimización. Y entonces, ya la semana pasada vimos cómo calcular los máximos y mínimos, que son los puntos clave para poder realizar un proceso de optimización. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejemplo y este ejemplo es bastante didáctico porque se utiliza por lo general en los salones de clases, eh, sobre todo porque pues, implica el uso de figuras geométricas con las que ya estamos relacionados. Entonces, dice ejemplo uno: determina el área máxima que debe tener un terreno cuyo perímetro está limitado a 100 metros. Aquí, por lo general, sabemos que un terreno, los terrenos de manera cotidiana, tienen forma rectangular, aunque no necesariamente tendría que ser rectangular. Pero cuando, por ejemplo, el problema no nos da datos específicos como la forma, en este caso, podríamos siempre asumir la forma estándar o la forma que generalmente puede tener el objeto, en este caso un terreno, ¿no? Hablando de una extensión de tierra. Entonces, en esa cuestión vamos a poder considerar aquí que el terreno le podemos dar una forma rectangular y sobre esa forma rectangular vamos a trabajar. Nuevamente es cuando no tenemos datos a veces precisos porque puede ser el caso, ¿no? Entonces, hay eh, pues el sentido común que nos puede orillar a la forma general de un terreno, que es la forma rectangular. Entonces se puede asumir que la forma es rectangular, ya que generalmente es así como tiene, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos un pequeño diagrama que es representativo del terreno rectangular. Y bueno, sabemos que todo rectángulo tiene una base y una altura. Entonces, aquí las condiciones iniciales, siempre un problema real va a tener condiciones, ya sea iniciales, puede ser finales, puede ser condiciones óptimas, puede ser condiciones mínimas, puede ser condiciones máximas. Eso va a depender de cada problema en específico, pero siempre vamos a tener esas limitantes, ¿sí? La optimización siempre se va a generar de acuerdo a cierta cantidad de recursos, de acuerdo a cierta cantidad de tiempo, de acuerdo a ciertos criterios, en este caso a cierto espacio o cierto perímetro. O sea, aquí lo que nos pide es que el perímetro del terreno sean de 100 metros y que nos pide determinar cuál es el área máxima que podríamos inscribir en un terreno o de qué área máxima puede ser un terreno que nos brinde un perímetro de 100 metros. Ciertamente vamos a poder tener varias opciones de medidas del terreno que nos pueden cubrir este perímetro de 100 metros, pero que el área no necesariamente va a ser igual. Pueden haber varias opciones en las cuales el perímetro sea 100, pero al calcular el área sí haya un cambio. Entonces aquí nos piden las medidas básicamente que tiene que tener el terreno, porque obviamente a partir de las medidas va a salir el área y esa área nos pide que sea la máxima posible para el perímetro de 100 metros. Entonces, nosotros sabemos de un rectángulo que siempre va a tener dos lados iguales y los otros dos lados también van a ser iguales. Entonces, ahí va a haber dos laterales que van a ser iguales y la base inferior y la base superior también van a ser iguales. Entonces,
Eso es lo que podemos saber. Aquí ya en un problema real, lo que se tiene que hacer uso es del conocimiento general, de a veces la experiencia, del sentido común y puede ser a veces un poco complicado porque estamos acostumbrados a que un problema en la escuela siempre nos dan todos los datos y no falta ninguno. Pero bueno, ya en cuestiones más realistas tenemos que intuir o tenemos que usar el sentido común, ¿no? O el conocimiento previo que ya tenemos básico por parte de la escuela. Entonces aquí sabemos que tenemos estas dos. Y el perímetro de 100 metros entonces va a ser la sumatoria de los cuatro lados del terreno. Aquí, como la base se va a repetir en la parte superior, esa distancia, pues sería dos veces la base más dos veces la altura o los laterales y ese perímetro no tiene que ser igual a 100 metros. Esa es la primera ecuación que podemos sacar. Lo que tenemos que hacer en un problema siempre es obtener la máxima cantidad de información de lo que sabemos, aunque no esté escrito en el problema, y plantearlo, escribirlo. Y a partir de ello vamos a empezar a ya darle uso de acuerdo a lo que vayamos avanzando sobre la línea del proceso de optimización a partir de derivadas, que es el que estamos usando en este caso. Entonces, esta sería la primera ecuación, dos veces la base más dos veces la altura, eso sería igual al perímetro de 100 metros, porque eso es lo que queremos que se cumpla. Y bueno, para poder manejar ecuaciones lo más sencillas posibles, puede ser recomendable que siempre que se pueda obtener una reducción equivalente, bueno, que se haga para que sea lo menos complicado de manejar las ecuaciones. Aquí no nos interesa manejar ecuaciones complicadas o largas o grandes, sino nos interesa que sean válidas, pero que sean lo más sencillas posibles, porque en un proceso de optimización, aunque no se haga sobre el tiempo en el proceso, pero el tiempo que se use para realizar la optimización también es importante. Entonces, pues, también tenemos que optimizar el tiempo que usemos para realizar el cálculo. O sea, aquí lo que podemos hacer es dividir por dos la ecuación y obtener una ecuación más sencilla que nos quedaría la base más la altura igual a 50. Entonces sería la parte más reducida de esa ecuación. Y bueno, otra ecuación que podemos obtener de este problema por la parte básica que ya conocemos, es exactamente el área de ese rectángulo. El área sabemos que se calcula como la base multiplicada por la altura. Y entonces, a partir de esta ecuación y de esta ecuación que nos va a relacionar en este caso las dimensiones del terreno, vamos a poder hacer relaciones. Ya que el área está en función de dos variables, aquí podemos ver que el área está en función de dos variables, porque esa base y esa altura pueden tener diferentes medidas, las cuales sí nos puede reproducir el perímetro de 100 metros, pero el área no necesariamente va a ser la misma en cada opción. Entonces, tenemos dos variables, en este caso, la base y la altura. Y para ello, bueno, siempre se trata de simplificar lo más posible y entonces una ecuación de dos variables nos puede ser reducida a una ecuación de una variable cuando podemos obtener exactamente a partir de alguna de las ecuaciones alguna forma de sustituir una variable por la otra. Entonces aquí va a ser necesario que se ajuste a una función de una sola variable, para lo cual esta ecuación, que es la más sencilla, de base más altura igual a 50, podemos hacer un despeje. En este caso puede ser cualquiera de las dos. Aquí elegimos despejar la altura y la altura nos quedaría igual a 50 menos la base. Entonces, esta altura que va a estar en función de la base, lo que podemos hacer es sustituir esta h aquí en la ecuación del área para poder obtener todo el área en función de una sola variable. En este caso, solo de la base. O bien, si nosotros quisiéramos despejar la base y dejarla en función de la altura, entonces al final esa b la podemos sustituir aquí para dejar todo en función de la altura. El objetivo es reducir
lo más posible las ecuaciones para tener una ecuación lo más sencilla posible y poder resolverla rápidamente. Pues siempre que se pueda reducir a una ecuación de una variable, siempre es recomendable que se haga por el tiempo principalmente. Entonces aquí vamos a sustituir esta h en lugar de h igual a 50 menos b en lugar de la h que está en la ecuación del área. Y aquí nos quedaría el área igual a la base multiplicado por 50 menos b, que es a lo que equivale la altura. Y aquí, bueno, resolviendo obtendríamos 50b menos b cuadrada, lo cual con esta sustitución obtendremos una ecuación para el área en función de la base solamente. Entonces ya aquí el área la tenemos en función solamente de una variable y entonces pues, ya fácilmente podemos resolverla. Esta va a ser la ecuación, la función que vamos a manejar, porque lo que nos pide el problema es calcular el área máxima para el cumplimiento de que el perímetro sea de 100 metros. Entonces, esas medidas son las que necesitamos obtener para poder determinar cuándo el área va a ser la máxima y qué medidas debería tener y que no pase de esos 100 metros el perímetro. Entonces, a partir de ahí, esta ecuación nos permitirá encontrar los valores de los lados del terreno que permitirán que el área sea la máxima, respetando, obviamente, que el perímetro sea de 100 metros. Entonces, nosotros siempre vamos a poder graficar y esa sería una opción muy recomendable desde el inicio, porque en el gráfico se puede identificar perfectamente el comportamiento del proceso, en este caso del área, y eso nos puede brindar de manera visual y rápida el conocimiento de los máximos y mínimos que pueden estar incluidos en la ecuación. Entonces aquí lo que podemos hacer primeramente sabemos que es derivar y obtendremos aquí la derivada del área en función de la base sería esta. Si lo derivamos sería 50 menos 2 por b. Y esto lo que nos indica, pues ya sabemos que es la pendiente o la derivada de la función en cada uno de los puntos. Entonces, ya sea que lo derivemos con alguna reglita de derivación o con la definición formal de límite, y con esta pendiente podremos encontrar esos puntos máximos y mínimos de la función. Entonces, a partir de ahí, de la ecuación original, de la función original del área y de la derivada, lo que podemos hacer es irnos directamente al gráfico o una opción, siempre que se pueda, sería recomendable ir directamente al gráfico para poder visualizarlo de manera más rápida. Y entonces aquí en el gráfico vamos a poder observar que nos muestra cómo cambia el área en función de la base. Aquí en el eje de las abscisas tenemos a la base, porque ya vemos que el área está en función de la base solamente. Entonces la base sería la función, la variable independiente y la altura sería la variable dependiente. Entonces ahí tenemos cómo cambia el área a partir de la dimensión de la base. Y vamos a llegar a un punto en el cual esa base va a tener una medida que nos va a dar el área máxima posible que se va a poder alcanzar. En este caso, como la ecuación del área es una función cuadrática, bueno, la forma es una parábola, en este caso una parábola cóncava hacia abajo, y vamos a tener tal vez varios casos de medidas que nos van a brindar el perímetro de 100 metros. Por ejemplo, cuando para un perímetro, a partir de la ecuación de la base más la altura igual a 50 metros, que fue la reducción que obtuvimos, y es la ecuación más sencilla de esa parte para el perímetro, de cuando nosotros tenemos una base, digamos, si pudiera existir un caso así de cero, que la base midiera cero, es decir, aquí en el punto del origen, para que la base mida cero y la ecuación se cumpla, que la base más la altura sea igual a 50 metros, entonces la altura tendría que ser 50 metros. Claro que algebraicamente o matemáticamente se podría hacer un cálculo de esa forma, pero sabemos que de manera real
pues no existe un rectángulo, en este caso un terreno imaginario, que tenga una base de cero. De manera real no existe. Y con una altura de 50 metros no existe algo así de manera real. Entonces, eh, aquí, de manera matemática, podríamos hacer 0 por 50 al multiplicar esas dos variables para calcular el área, sería 0 por 50. Eso nos daría un área de cero. Entonces, no existe un objeto con un área de cero, pero cuando el área de cero es algo que no existe, ¿no? Tiene que ser siempre por mayor a cero. Entonces, aquí vamos a entrar en el tema de cuál es el dominio también, ¿no? De la función que estamos manejando, porque siempre para cosas reales vamos a ver objetos sobre todo, objetos materiales, no hay valores negativos, no puede haber valores negativos, en este caso no puede haber un área ni siquiera de cero, y menor que cero, pues tampoco, ¿no? Entonces, pero ese caso extremo es el que tal vez podríamos considerar como inicialmente para ver cómo va variando el área en función de la base. Y bueno, podemos ir aquí recorriendo la parábola para ver las diferentes medidas. Por ejemplo, cuando la base mide 8,66 metros, la altura necesaria tendría que ser de 41,34 para que estas dos medidas sumadas me dieran los 50 metros de la ecuación reducida del perímetro. Entonces, esa sería, porque esa es la condición inicial o la condición que se tiene que cumplir para satisfacer el problema. Entonces, vamos a tener varios casos en los cuales la base va cambiando. Por ejemplo, cuando la base mide 18,53 metros, la altura necesaria para que se cumpla la condición de que la base más la altura sea de 50 metros, tendría que ser de 31,47 metros. Y así podemos tener varios casos de medidas para el terreno que cumplan la condición del perímetro, pero lo que nos interesa es saber qué medidas son las óptimas para alcanzar un área máxima. Aquí nosotros podríamos calcular el área con esas dos medidas y nos daría una cantidad. Con esas dos medidas podríamos también calcular el área y nos daría una cantidad diferente a la anterior. Con esas otras medidas también podríamos calcular el área y tendríamos que ver cuáles dos medidas nos van a dar un área máxima. Aquí, de acuerdo a la parábola, podemos ver claramente que el área máxima se va a alcanzar cuando la parábola alcance su punto máximo. Por eso es recomendable siempre hacer un gráfico, si se puede, porque se puede acortar el tiempo, ¿no? A veces no es necesario exactamente hacer procedimientos algebraicos cuando se tiene un gráfico. Es más rápido y más práctico. Entonces aquí vamos a ver que eh, cuando la base mide 25 metros exactamente, el área va a alcanzar su valor máximo, para la cual la altura también debería medir en este caso 25 metros. Entonces, para el caso en el cual la base y la altura miden lo mismo, ahí, en esas condiciones, se alcanzaría el área máxima para ese terreno, cumpliendo con la condición inicial que la base más la altura sea igual a 50 metros o que el perímetro total sea de 100 metros. Y aquí podemos ver que si cada lado mide 25, bueno, esa sumatoria nos daría los 100 metros, que son las condiciones iniciales que se deben cumplir. Entonces aquí tenemos que, si ya tendríamos la base, de acuerdo a la gráfica, que es de 25 metros, bueno, la altura la podemos conseguir con esta ecuación, que es la que obtuvimos al despejar la altura de la ecuación del perímetro. Y entonces con esto pues obtendríamos el otro lado, que es la altura. 50 menos la base que mide 25 nos daría los 25 de altura. Y entonces en este punto máximo, la pendiente de la recta, nosotros sabemos, o la derivada, es igual a cero. O sea, gráficamente aquí ya resolvimos el problema eh, de manera rápida. Pero bueno, entonces, ¿qué hacer cuando no tenemos un gráfico o no nos es posible obtener un gráfico de la función que estamos manejando? Bien, vamos entonces a proceder a
la solución algebraica, que también la debemos tener en cuenta para fines de que cuando no tenemos un gráfico, pueda hacer uso de ello. Entonces, primeramente obtenemos la derivada, que ya la habíamos calculado, y sabemos que en esa derivada, bueno, en ese punto, la derivada, o en el punto máximo que alcance el comportamiento del área, en ese punto máximo la derivada va a ser cero, entonces la igualamos a cero, de acuerdo al procedimiento que ya vimos la semana pasada, y resolvemos para la base, que es la única variable. Aquí eh, sumamos y restamos, podemos sumar y restar 50 metros o bien dos veces la base de ambos lados del igual para obtener este despeje y al final aquí dividir entre dos cada uno de los lados del igual y obtendríamos que la base mediría 25. Aquí este valor es el valor que llamamos el valor crítico. La base igual a 25 es el valor crítico y ese valor crítico, bueno, simplemente al final lo podemos sustituir en la función original o en este caso ya tenemos otra ecuación que era el despeje del perímetro. Como podemos ver, no siempre va a ser necesario ir a la función original para evaluar el valor crítico. Si ya tenemos otra ecuación más sencilla, en este caso ya teníamos la ecuación que relacionaba la altura y la base con esa reducción que obtuvimos del perímetro, bueno, ahí podemos hacer la sustitución y obtener un valor para la altura igual a 25 también. Entonces, aquí obtenemos que el terreno debería ser cuadrado para poder alcanzar la máxima área posible y las medidas pues tendrían que ser 25 metros por cada lado. Y esto eh, cumple con la restricción original o inicial de que el perímetro sea solamente de 100 metros. Entonces, como vimos en la gráfica, no hay ni antes ni después medidas para este terreno que nos den un área mayor a 625 metros cuadrados. O sea, antes nos eh, nos da menos, si nosotros hiciéramos este cálculo de 18,53 por 31,47 nos daría menos el área. Y si lo vemos en el otro extremo, del otro lado, después de que pasamos los 25 metros, que ya la base aumenta, por ejemplo, a casi 30 metros, pero la altura disminuye al hacer el cálculo del área, también nos daría un área menor a los 625 metros. Entonces, aquí con esto podemos concluir que para este caso, el terreno debería medir 25 metros por cada lado, o sea, debería ser cuadrado para cumplir con el criterio de que sea 100 metros el perímetro y que el área sea la máxima posible para que dentro del terreno haya un espacio óptimo y obviamente para fines, en este caso, por el contexto, pues podría ser de construcción o sobre todo de construcción, ¿no? Para un terreno. Entonces, de esta manera es que este ejercicio queda resuelto a partir del criterio de la primera derivada o la derivada a partir del cálculo de los máximos y mínimos. Preguntas hasta aquí. Bien, vamos a pasar con el ejemplo 2. En este ejemplo es aplicado a la parte de economía y dice así, dada la función de ingreso y de X y la función de costo C de X, nos piden determinar el ingreso máximo y la utilidad máxima. Este tipo de ejemplos, pues fácilmente se pueden aplicar en empresas donde se maneja exactamente un ingreso y una utilidad y siempre se busca maximizar esos, esas, este, esas variables. Entonces, aquí es importante que para una empresa poder saber cuánto producir, muchas veces a qué precio darlo, para que, y para poder determinar a partir de cuántas piezas se puede llegar a obtener
un punto de retorno o una ganancia máxima, también una ganancia mínima a veces para saber cuánto es lo mínimo que se debe producir o lo mínimo que se debe vender para que la empresa no tenga pérdidas, por ejemplo. Eso va a depender mucho del contexto y lo que se requiera optimizar. Entonces aquí X va a representar el número de piezas producidas, que puede ser de cualquier producto, y aquí tenemos que la función de ingreso está definida por esta ecuación 300x menos x al cuadrado. Esta ecuación es la que vamos a utilizar para poder optimizar el ingreso máximo, que es el que nos pide el ejercicio. Entonces aquí, para encontrar este ingreso máximo, aplicaremos el procedimiento que ya aprendimos, que es el cálculo de los máximos y mínimos. Entonces, lo primero que hay que hacer es derivar la función y posteriormente igualarla a cero, porque sabemos que en este caso ya no vamos a usar gráficos, vamos a irnos solo con el procedimiento algebraico, porque vimos que cuando hay gráficos es muy fácil determinar esos puntos o esos datos. Entonces aquí 300, la derivada queda como 300 menos 2x, y eso, al igualarlo a cero, sabemos que ahí muy probablemente o muy seguramente podemos obtener un punto máximo o un punto mínimo. Recordemos que no siempre, en todos los casos exactamente, que nosotros igualemos a cero la derivada y obtengamos un valor crítico, no siempre nos va a indicar que ese valor crítico nos refleje un máximo o un mínimo. Va a haber casos en los que no. Pero bueno, sabiendo que ese es el parámetro, eh, lo igualamos a cero la derivada y despejamos para x, que aquí el ingreso nos lo va a dar las piezas producidas que posteriormente se tienen que vender o se van a vender. Entonces va a estar en función de cuántas piezas son las que se producen, porque a menor cantidad de piezas, bueno, el ingreso va a ser menor, y a mayor cantidad de piezas va a ser mayor, pero va a haber un punto óptimo de piezas que se deben producir para obtener exactamente un ingreso máximo. ¿Por qué? Porque aunque luego se produzcan más por las pérdidas que de por sí se consideran o los gastos que hay alrededor, el ingreso no siempre quiere decir que entre más piezas produzca, más ingreso va a haber. Va a haber un punto óptimo, sobre todo también la capacidad de almacenamiento, el tiempo determinado o la velocidad con la cual se venden los productos que se están produciendo. Entonces aquí igualamos a cero la derivada y despejamos para x, con lo cual obtenemos un valor crítico de 150. Entonces, eh, cuando nosotros o la empresa produce 150 piezas del producto en cuestión, existiría en teoría hasta este momento un valor máximo o un valor mínimo del ingreso. No, no porque nos pidan maximizar, por ejemplo, en este caso el ingreso, significa que siempre vamos a obtener un máximo, o no siempre que se quiera minimizar, o sea, que la intención sea minimizar el material utilizado, no quiere decir que al resolver la ecuación siempre nos va a dar un mínimo. No, nos tiene que dar los máximos y los mínimos eh, que contenga la trayectoria de la función, y nosotros somos los que tenemos que identificar cuál de todos ellos, si en el caso de que sean más de uno, va a ser el máximo y va a ser el mínimo. Entonces, ese pequeño análisis se puede hacer a través de los intervalos que me genera este valor crítico. Recordemos que ese valor crítico es en el eje de las X, por lo tanto yo puedo analizar en una sección de recta numérica ese valor de 150, el cual me va a generar dos intervalos. Uno que va a ser de 0 a 150, y el otro que va a ser de 150 a, bueno, puede ser obviamente hasta el infinito, pero recordemos una vez más, eh, no tiene caso a veces decir, bueno, entre más yo produzco 1 millón de piezas y no necesariamente por producir muchas piezas se va a obtener más ingreso per se. No funcionan así siempre las relaciones o las correlaciones de los procesos reales, ¿no? Y aquí, bueno, ¿por qué de cero hacia arriba? Porque, pues,
Si yo no produzco nada, pues no gano nada, no hay ninguna utilidad. Entonces, por debajo de cero, pues obviamente tampoco no puedo producir menos un carro, por ejemplo. Siempre va a partir, en este caso, de un valor inicial para ese tipo de situaciones de cero, ¿no? Si produzco cero, pues gano cero. Y esto nos remonta a una de las clases que tuvimos hace como, bueno, me parece que fue la tercera clase, la tercera edición, en la que alguien preguntaba exactamente por qué solamente analizábamos un pedazo del gráfico. Y comentábamos en ese caso que, porque en un proceso real, pues va a haber un cierto límite, ¿no? De tiempo, de espacio, de producción, de almacenamiento, y en esos casos o en esa acotación de esos datos son los que debemos analizar el comportamiento del proceso. No tendría caso analizarlo antes o después cuando no nos interesa lo que pase antes o después, sino dentro de esos parámetros de frontera. Por ejemplo, en el caso anterior, el límite era que el terreno midiera un perímetro de 100 metros. Entonces, no tendría caso analizar medidas que nos dieran más de 100 metros porque no aplicaría o no serviría de nada para el caso que estábamos analizando porque ya tenía condiciones específicas que hay que cumplir. Entonces, en este caso también lo mínimo que se puede producir, pues es uno, porque si no se produce nada, pues no hay ningún ingreso. Entonces, por eso nos divide el valor crítico dos intervalos, uno de 0 a 150 y uno de 150 a, bueno, podría ser en este caso eh, al infinito, aunque obviamente pues no, sabemos que no vamos a producir infinitas piezas. Y entonces aquí, pero sí nos divide en dos intervalos, uno de 0 a 150 y uno de 150 hacia arriba. Entonces, vamos a analizar, como en este caso solo hay un valor crítico, ese valor crítico nos tiene que reflejar ya sea un máximo o un mínimo. Y entonces tomamos un valor del primer intervalo, que en este caso aquí tomamos 100, y un valor de segundo intervalo, que en este caso aquí tomamos 200, y los evaluamos en la derivada. Y de manera inicial la derivada evaluada en 100, eso nos arroja un valor de 100 ya resuelto. No nos interesa aquí la cantidad de numérica, sino el signo. Y entonces aquí el signo, al ser positivo, nos habla de una función que viene creciendo. O sea, partimos de cero. Producimos una pieza y hay un cierto ingreso. Producimos dos piezas y hay más ingreso. Producimos 50 piezas y hay más ingreso. Producimos 99 piezas y hay más ingreso. Entonces, cuando llegamos a las 100 piezas, vemos que es una función que viene creciendo en el ingreso. Entre más piezas vamos produciendo, al menos hasta llegar a 100, el ingreso va aumentando. Y luego, en el otro intervalo, obviamente cuando x sea 150 vamos a tener una derivada igual a cero. Ahí sería el punto crítico reflejado por este valor crítico de 150. Y bueno, ahora pasamos con un valor del otro intervalo que sería, en este caso, 200, y eso nos va a dar un valor de -100. Nuevamente aquí nos interesa el signo, que en este caso es negativo, lo cual nos dice que cuando nosotros pasamos ese punto crítico, que nos va a reflejar el valor crítico de 150, cuando nosotros lo pasamos y pasamos de 100 y aumentamos a 149 y luego llegamos hasta 149, quiere decir que la función va creciendo. Cuando llega a 150 la función no crece ni decrece, o sea, va a alcanzar el punto máximo o el punto mínimo, y luego va a empezar, cuando ya pasó a 151 va a empezar a cambiar en este caso, el signo negativo nos indica que va a empezar a cambiar el comportamiento de crecer a decrecer. Aquí tomamos rangos muy amplios, por ejemplo, entre 100 y 150 hay 50 piezas de diferencia, y entre 150 y 200 hay 50 piezas de diferencia, pero si quisiéramos podríamos hacer un análisis más puntual y, por ejemplo, poner, ya sabemos que
Antes de 150 podemos tomar cualquier valor, ¿no? 149, por ejemplo. En 150 va a ser cero. Pero después, para saber a veces cuándo es el punto exacto en el cual ya cambió, podríamos tomar un 151, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer lo más preciso o lo más cercano al valor crítico. También se puede hacer, puede ser tomarse diferencias muy pequeñitas para ver el cambio de manera más precisa, ¿no? Y entonces aquí vemos que la función pasa de crecer a decrecer, lo que va a indicar, según lo que vimos la semana pasada, la presencia de un punto máximo. Cuando viene creciendo, obviamente viene en aumento hacia arriba y luego empieza a decrecer, quiere decir que es porque alcanzó una altura máxima a partir del cual empezó a bajar. Y entonces eso nos va a indicar la presencia de un punto máximo. Entonces, en este caso, como queremos maximizar el ingreso, nos coincide que sí va a haber un punto máximo de ingreso, que ese valor crítico es el que nos va a reflejar. Y entonces aquí ahora vamos a sustituir el valor crítico, que es el de 150, en la función original para poder obtener el ingreso máximo. Entonces aquí sustituimos el valor crítico en la función original y sería 300 por 150 menos 150 elevado al cuadrado, y eso resolviendo nos daría un valor de ingreso de 22.500. Y con ese valor nosotros obtenemos el otro dato para generar el par coordenado que nos va a dar el punto crítico, y se va a encontrar en 150 para el eje de las X, que es donde se encuentran las piezas producidas, que es de lo que depende el ingreso, y en el eje Y se va a encontrar el ingreso, que depende exactamente de las piezas producidas. Entonces, el punto crítico en este caso va a ser cuando se hayan producido 150 piezas y el valor, perdón, el ingreso máximo que se va a poder obtener a las 150 piezas va a ser de 22.500 pesos. Entonces, así es como podemos interpretar, en este caso, el punto crítico. ¿Cuántas piezas se deben producir para obtener ese ingreso máximo de 22.500? Y en este caso serían 150 piezas. ¿Se podrían producir más piezas? Sí, va a haber un ingreso también, pero no va a haber mayor proporcionalmente que este de 22.500. Es decir, si para 150 piezas yo obtuve 22.500 pesos de ingreso y ya determiné que es el máximo que voy a poder obtener para las piezas producidas, entonces cuando yo produzca 300 piezas, no voy a obtener necesariamente el doble, ¿no? Va a poder ser tal vez muy cercano, pero por la cuestión de tal vez el tiempo, tal vez las ventas, el ritmo en el cual se generan las ventas, el tiempo de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento. Entonces aquí lo ideal es que se mantenga una producción de 150 piezas, y obviamente con un ingreso máximo de 22.500. Si subiera la demanda de el producto, entonces perfectamente se podría saber que si al aumentar la producción de 150, el ingreso también podría subir porque la velocidad de venta sería mayor. Entonces va a depender de muchos factores, y pero los factores que nos van a regir un problema de optimización van a ser los iniciales, ¿sí? Los iniciales. Entonces, como en el caso anterior, el punto era que se cumpliera con el perímetro de 100 metros. Entonces, aunque yo quisiera darle más medidas al terreno, se va a salir de ese perímetro, que es el que está ya restringido, y entonces no tiene caso irse a otros valores más grandes. Entonces aquí este es un problema muy básico, muy sencillo No, de no sé, se le enseño. Enséñasela, ya lo puedes cambiarla. No me la cambio. optimización, para este caso.
Bien, preguntas de este ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda de dónde salió algún dato, de cómo interpretar el resultado? Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ah, bien, no, perdón, me falta, eso fue el ingreso. Ese fue el ingreso, el ejercicio me pide calcular el ingreso y el costo, perdón, la utilidad máxima, el ingreso máximo y la utilidad máxima. Bien, aquí determinamos ya el ingreso máximo, que se va a poder obtener de acuerdo a las piezas producidas, que serían 150 piezas. Sería lo ideal para las condiciones del problema. Ahora, la utilidad es una función que se calcula a partir exactamente de el ingreso y el costo generado. Entonces, y la ecuación que lo define es la diferencia entre el ingreso y el costo. Cuando nosotros, obviamente aquí obtuvimos un ingreso, pero de ese ingreso le vamos a quitar el costo de producción, eh, sueldos, herramientas, desgaste, traslado, todo lo demás, almacenamiento, nos va a quedar un resto y ese resto va a ser la utilidad. Entonces aquí el ingreso está definida por esta ecuación, el costo está definida por esta ecuación de x cuadrada más 40x más 80. Estas ecuaciones van a depender obviamente de cada proceso y de cada condición. Ese es el problema, naturalmente lo tendría que aportar, aunque si no se tuviera una ecuación, una función que represente el proceso, se podría determinar a través, por ejemplo, de una correlación. Eso, bueno, es ahora sí que relacionado, pero es otro tema. Cuando no tenemos, digo, tengo un proceso, pero no sé qué función, qué ecuación es la que representa el proceso. Bueno, podría determinar una ecuación a partir de la variable del proceso y ver cómo cambian las variables una respecto a otra, exactamente a partir de datos recopilados o de un gráfico. Podría sacar una ecuación por medio de una correlación entre las variables y va a ser una ecuación obviamente aproximada. Obviamente son ecuaciones también aproximadas, no son a veces 100% exactas y entonces eso va a depender, ¿no? de cada proceso. Aquí tenemos el costo representado por esta ecuación y nos dice que la utilidad es la resta entre la utilidad, entre el ingreso y el costo. Entonces, para obtener esta función de utilidad, vamos a generar esta resta. Entonces, aquí sería la función de ingreso, que es esta, 300x menos x cuadrada, menos la función de costo, que es esta, x cuadrada más 40x más 80. O sea, aquí la encerré entre paréntesis porque estos signos se van a ver afectados por ese signo negativo. Y entonces aquí, al resolver, tendría que me quedaría menos x cuadrada menos 40x menos 80. Entonces, 300x menos 40x, eso me va a dejar 260x, menos x cuadrada menos x cuadrada, eso me va a dejar menos 2x cuadrada. Y el término independiente, bueno, no tiene otro semejante, entonces me quedaría menos 80. Y esta sería la función de utilidad que yo utilizaría para maximizar esa utilidad a partir de el ingreso y el costo. Los costos por lo general, bueno, tienden a haber costos fijos, aunque también puede haber costos variables. Eso obviamente va a depender de cada proceso, pero aquí está incluida una representación eh, funcional de esos costos. Entonces, aquí esta función de utilidad es la que vamos a poder derivar para encontrar los valores críticos y al derivarla, esto nos quedaría como 260 menos 4 veces x. Sabemos que al igualarla a cero, ahí podríamos calcular un valor crítico, o muy probablemente un valor crítico en el cual puede haber un máximo o un mínimo. Entonces la resolvemos para x
y esto nos quedaría que x sería igual a 65. Como podemos notar, no importa y no es necesario que el orden, por ejemplo aquí, no es necesario que el orden, como lo veíamos en la clase anterior, sea de mayor a menor grado de exponente. No es para nada necesario, solo hay que respetar los signos y la naturaleza de cada variable. Entonces aquí resolvemos para x y aunque x quedó en el lado derecho de la ecuación, tampoco importa, no tiene que quedar exactamente del lado izquierdo. 65 es igual a x, ese es el valor crítico. Entonces, ese valor crítico, recordemos que x sigue siendo las piezas producidas, porque pues eso nos va a dar el ingreso y eso también va a generar un costo. Entonces, todo está en función de las piezas producidas en este caso. Ese valor crítico de 65 nos va a generar también dos intervalos, uno de 0 a 65 y otro de 65, bueno, hacia adelante. Entonces, analizamos un valor antes del valor crítico y un valor después en la derivada y para el primero de 50, la derivada nos da un valor de 60 positivo, lo cual nos indica que conforme vamos avanzando, lógicamente, como en el caso anterior del ingreso, conforme empezamos a producir piezas, el ingreso va a ir en aumento. En este caso llegamos a las 50 piezas y eso nos dice que el ingreso, perdón, la utilidad va en aumento. Y vamos a llegar a un valor crítico de 65 para este caso de la utilidad. Y ahí sabemos que la derivada nos daría cero. Y luego pasamos en el otro intervalo, aquí tomé un valor de 75 y al evaluarlo nos da un valor de -40. Entonces, por esos signos positivo en el intervalo anterior y negativo en el intervalo posterior, la función nos deja ver que pasa de crecer a decrecer, lo que va a indicar en este caso también la presencia de un valor máximo, en este caso. ¿Y qué pasa aquí en este análisis del intervalo? Cuando ya llega a haber una utilidad, en este caso máxima, por ejemplo, el ingreso máximo se va a dar cuando se produzcan 150 piezas. Ese es el ingreso, ahora sí que bruto, pero la utilidad que tiene que considerar el costo que se llevó a producir esas 150 piezas va a depender también de esos costos. Entonces, aquí nos está diciendo que a pesar de que en las 150 piezas habría un ingreso bruto máximo, pero para poder obtener una utilidad máxima, o sea, un equilibrio entre eh, producción y costos, eso sería cuando tenemos 65 piezas producidas. Es decir, obviamente conforme vayamos aumentando después de las 65, sí va a haber utilidad, pero ya no la misma que cuando generamos las 65. Aquí va a haber un pico máximo de utilidad y entonces, de acuerdo a esto, se pueden ajustar los parámetros para en caso de que no sea necesario, pues no tener o generar un equilibrio entre las 65 piezas, que es lo que brinda la utilidad máxima, y las 150 piezas que es lo que brinda el ingreso máximo. Tal vez un punto intermedio podría ser un buen parámetro, va a depender de cada caso, pero ahí se tiene que equilibrar esas cuestiones porque 150 piezas nos dan un ingreso máximo, pero no necesariamente una máxima utilidad. Entonces va a depender también del flujo, ¿no? Del flujo de piezas que se vendan. Entonces, ahora sí, ya que ya determinamos que va a haber un punto máximo en este cambio de intervalos, ahora vamos a sustituir ese valor crítico de 65 en la función original de la utilidad y aquí lo sustituimos y nos dice que la utilidad máxima se va a dar cuando se produzcan 65 piezas y esa utilidad máxima va a ser de 8.370 pesos, en este caso podría ser, o dólares según el caso. Y esos dos datos son los que nos van a generar un par ordenado que es el punto crítico. Entonces aquí
la utilidad máxima va a ser de 8.370 pesos cuando se hayan producido 65 piezas. Aquí incluí el uso, el criterio de la segunda derivada para, antes de llegar a esta parte, saber si tenemos la presencia de un máximo o de un mínimo. Aparte de poder hacer esto, si esto puede llevar algo de tiempo, por ejemplo, se va a depender también de la naturaleza de la primera derivada, decidir si hago la segunda o evalúo los intervalos, los valores de los intervalos, para saber si hay la presencia de un máximo o de un mínimo. Aquí la derivada, la primera es 260 menos 4x, y yo fácilmente puedo ver que si yo derivo eso otra vez, me va a dar simplemente -4, ¿sí? Y puede ser más rápido hacer eso que este análisis de los intervalos para saber si voy a tener la presencia de un máximo o de un mínimo. ¿Por qué? Porque aquí la segunda derivada, me faltó ahí el otro apóstrofe, debería ser 2. La segunda derivada me da -4. Como me da un valor constante que ya no tiene variable y es negativo, entonces siempre va a ser el mismo. No, no hay necesidad de aquí hacer una evaluación de los valores críticos, perdón, de los puntos de inflexión, porque pues al ser un -4 constante, no importa qué valor de punto de inflexión yo le pueda dar, siempre va a ser el mismo, porque es una función constante o se vuelve una función constante. Entonces, al ser negativo, eso me indica una concavidad hacia abajo y confirma la presencia de un punto máximo para este caso. Entonces, también se puede usar el criterio de la segunda derivada para eh, vislumbrar si vamos a tener un máximo o un mínimo, y puede ser más rápido que generar el análisis de los intervalos. Va a depender de la naturaleza que yo tenga de la primera derivada, ¿no? ¿Cuál es más rápido hacer para vislumbrar esa parte? Se pueden hacer los dos en casos especiales en los que se necesita mucha seguridad, mucha confirmación, mucha evidencia de que la optimización fue hecha adecuadamente. Se pueden hacer todos los análisis posibles, como el análisis de los intervalos o el criterio de la segunda derivada para confirmación, para evidencia, sobre todo cuando tenemos que rendir informes sobre lo que se está haciendo, ¿no? Sobre los cálculos o el procedimiento que se llevó a cabo para tomar ciertas decisiones y generar eh, mayor rendimiento, ¿no? En este caso, de la utilidad. Entonces, preguntas hasta aquí de este otro ejemplo. Muy bien, espero que se esté entendiendo perfectamente y no sea que porque no se está entendiendo. Ok, entonces vamos al ejemplo 3. Y nos dice el ejemplo 3: una empresa de fabricación de puertas de madera utiliza un tablón rectangular para la hoja y tres listones o marcos de 10 centímetros de ancho para el marco, que van a ser dos laterales a la derecha y a la izquierda y uno en la parte superior. El precio del tablón es de $128. Aquí, en este caso, ese signo nos representa, aquí nos van a anotar dólares por metro cuadrado. Y el de los listones va a ser de $87 por metro lineal. Nos pide calcular cuál debe ser la dimensión de la puerta, y el área restringida debe ser de 2 metros cuadrados para que el costo sea el mínimo. Es decir, aquí tengo una restricción en la cual nos dice que el área de la puerta no debe pasar de 2 metros cuadrados. Entonces, yo necesito saber cuánto de metros lineales de listón y cuál, las medidas de ese tablón para que este costo que yo obtenga y cumpla con esta dimensión del área de la puerta sea el mínimo. Yo necesito saber las dimensiones del tablón, las medidas, y obviamente también cuántos metros de este listón para esas medidas se deben comprar
de manera que el costo sea el mínimo posible, porque en cuestión de compra de insumos para generar algún producto, ahí sí se busca que el costo sea el mínimo, pero que se cumpla con las restricciones determinadas. Siempre se debe poner por encima que se cumpla con las restricciones de calidad, de tiempo, de espacio, de dimensiones, de área, en este caso, para que no haya un producto de mala calidad por el hecho de ahorrarme, por ejemplo, unos pesos, ¿no? Y o que sobre demasiado. O sea, yo puedo decir, no, pues con 5 metros de listones alcanza, sí, pero ya sería sobrado, muy sobrado, ¿no? Entonces, lo que se busca es que no se desperdicie material. Entonces, aquí tenemos un pequeño esquema de lo que va a ser la puerta. La parte café es el tablón. Lo que queremos es las medidas de la base y de la altura de ese tablón. Y estas partes laterales y superior demarcan los listones o el marco de la puerta. Entonces se necesitan comprar eh, estas partes laterales, esta parte superior y el tablón de la puerta, de tal manera que la puerta tenga un área de 2 metros cuadrados y el costo de lo que yo tenga que comprar me alcance para obviamente cubrir las dimensiones calculadas, pero que el costo sea el mínimo posible. Entonces, para la solución tenemos que, el objetivo es calcular el costo mínimo y aquí tenemos la función de costo que nos indica este ejemplo. Aquí el área del tablón, sabemos que lo que no queremos calcular es el área, las dimensiones para que el área sea de 2 metros cuadrados. El área del tablón se tiene que multiplicar por 128 que es lo que nos cuesta un metro eh, cuadrado, ¿no? De $128 nos cuesta cada metro cuadrado de tablón. Entonces yo, para poder tener el costo de este tablón de la parte café, yo necesito multiplicar el área por el costo unitario, que son $128 por cada metro cuadrado de esa área. Esa es la primera parte de lo que va a costar. Luego, le tengo que sumar los listones laterales. Esos listones laterales van a ser dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, que en este caso me lo representa esta distancia Y. Y el costo por metro lineal es de $87. Entonces, yo tengo dos veces esta distancia, la cual la tengo que multiplicar por el precio unitario, que es $87 por cada metro. Y tengo también el listón superior, que ese va a ser solo uno, solo vale ahí arriba. Y como es de la misma naturaleza de los laterales, cuesta lo mismo, $87 por metro lineal. Entonces, las condiciones del problema son que el área de la puerta sea de 2 metros cuadrados. No puede pasar de 2 metros cuadrados. O sea, aquí el área del tablón, yo sé que como es un rectángulo, lo puedo calcular como la multiplicación de x por y en la base por la altura. Y eso tiene que ser igual a 2 metros. La parte lateral, el listón lateral, va a ser esta altura y, que va a ser dos veces, pero esa es la variable que me representa la parte lateral. Y la parte superior va a ser x, que es la base de la puerta, que también allá arriba va a estar, más dos veces el espesor, este espesor, que el ejercicio nos dice que es de 10 centímetros, que es de los listones, que sería este, que sería el mismo que este. Entonces, esta distancia X del tablón más los anchos de esos listones a la derecha y a la izquierda va a ser todo la parte superior, toda la parte del listón superior. Entonces sería la distancia X más dos veces 0,1 metros, que es lo que equivale a 10 centímetros, porque va a ser 10 centímetros a la izquierda y 10 centímetros a la derecha.
Esas son las condiciones del problema que hay que satisfacer. Y tenemos que basarnos en la función de costo que incluye cada una de las partes del material. Entonces aquí sabemos que el área del tablón es de 2 metros, entonces reemplazamos todos los valores conocidos. El área ya sabemos que va a ser de 2 metros, esto sería 2 por el costo unitario que son $128 por metro cuadrado, más 2 por la parte lateral, me lo va a representar esta altura Y, 2 por Y, aquí ya está representado la parte derecha y la parte izquierda, dos veces Y, por el costo unitario de metro lineal, que son $87, más la parte superior, que va a ser X más 2 por 0,1, que esta multiplicación me daría 0,2 metros lineales, más X, que es la parte de la base del tablón, y multiplicado por el costo unitario, que son $87 por metro lineal. Pues aquí ya tengo sustituido todos los datos conocidos de las condiciones iniciales del problema. Y aquí, bueno, solo hago esas operaciones. Aquí me daría 256 más 174 por Y, más X más 0,2 por 87. Y aquí sabemos que esa área de 2 metros es X multiplicado por Y, que es la base por la altura del tablón. Y aquí yo voy a despejar a cualquiera de las dos, en este caso X, para poder sustituir esta X en esta ecuación de costo y obtener una ecuación de una sola variable, dado que aquí yo lo que tengo es una función de dos variables, la altura Y y la base X del tablón. Entonces, para reducirlo a lo más simple posible, voy a obtener una ecuación de una sola variable al hacer este despeje a partir de la ecuación del área, que yo ya sé que debe ser 2 metros este producto. Entonces, sustituyo este, esta X aquí en donde está esta Y, eh, perdón, aquí donde está esta X, sustituyo el valor que sería del despeje 2 dividido entre y me va a quedar una función de costo solamente a partir de la variable Y. No siempre tiene que ser la variable que llamemos X. Aquí podemos darnos cuenta que podemos usar podemos dejar la función que nos representa el problema en cualquier en función de cualquier variable, no necesariamente la que llamemos X. En este caso lo estamos dejando en función de la variable que llamamos Y, que es la altura, y está sobre el eje vertical, ¿no? Entonces aquí reemplazamos y hacemos las operaciones. Aquí sería, en vez de X, 2 sobre Y, que sería lo mismo que 2 por Y a la menos uno. Esta Y que yo tengo en el denominador, la puedo subir multiplicando al 2. Si cambio de signo, el exponente que tiene, que era de uno, pues lo cambio a menos uno. Entonces, para no manejar aquí fracciones, lo subo, va a depender de la persona. Aquí a mí se me hace más fácil, tal vez más práctico, manejar todo en producto en vez de divisiones, siempre que se pueda. Entonces aquí subo ese Y, que sería la menos uno, entonces sería 2, en vez de X sería 2 por Y a la menos uno, más 0,2 por 87. Ahí realicé esa sustitución y ahora hago las operaciones, ¿no? Entonces sería 2 por Y a la menos uno por 87, lo cual me daría 174 por Y a la menos uno, más 0,2 por 87, lo cual me daría 17,4. Entonces, ya que realicé eso, ahora lo que hago simplemente es eh, simplificar los términos semejantes. Aquí solo tengo el 256 como término independiente y el 17,4 como término independiente. Lo demás no son términos semejantes. Entonces aquí 256 más 17,4 me da 273,4 más 174Y
más 174y a la menos uno. Aquí como los exponentes de y de y a la menos uno son diferentes, obviamente no son términos semejantes, por lo que no puedo simplificarlos. Y ahora, bueno, esta sería la función que yo tendría que utilizar para la optimización. En este caso, busco que el costo sea el mínimo posible. Entonces, yo calculo la derivada y lo igualo con cero porque sabemos que en ese caso, cuando la derivada de una función vale cero, muy seguramente puede haber la presencia de un punto máximo o de un punto mínimo. Entonces, aquí la derivada de 273,4 me da cero, la derivada de 174y me da 174, eh, y aquí la derivada de y a la menos uno, eso me da menos uno por y a la menos uno, aquí siguiendo la eh, regla de derivación de una variable elevada a un exponente n, o bien se puede hacer también por la definición formal de límite, y entonces aquí simplificando el exponente de menos uno y menos uno me daría menos dos, y este menos va a quedar con el 174, por lo cual esto me quedaría como 174 menos 174 por y a la menos dos. Y aquí yo sé que esta ecuación, esta derivada, cuando yo lo igualo a cero o cuando vale cero, es que puede haber la presencia de un máximo o de un mínimo. Entonces lo igualo con cero y despejamos para resolver el valor de y. En este caso, puedo sumar y restar, bueno, sumar en ambos lados del igual 174 por y a la menos dos, y del lado izquierdo me quedaría ese 174 por y a la menos dos. Del lado derecho se volvería a cero y del lado derecho solo me queda el 174. Entonces aquí puedo dividir en ambos lados del igual por 174, lo cual me quedaría uno y uno de ambos lados. Y del lado izquierdo me quedaría y a la menos 2 solamente. Y del lado derecho me quedaría uno. Ahora, este y a la menos 2 yo lo puedo pasar del numerador a un denominador porque yo necesito manejar este exponente como positivo para poder hacer el despeje. Entonces, lo paso como denominador y entonces me quedaría como uno sobre y al cuadrado. Y para que ya no sea denominador y quede como numerador, yo puedo multiplicar ambos lados del igual por y cuadrada. Entonces, si multiplico el lado izquierdo donde estaba esa y cuadrada en el denominador y multiplico por y cuadrada en el numerador, va a quedar y cuadrada entre y cuadrada igual a uno. Y del lado derecho, como había un uno, no había un cero, había un uno porque ese 174 entre 174 se convirtió en un uno. Había un uno y si yo multiplico uno por y cuadrada, no me queda y cuadrada. Por eso queda este uno igual a y cuadrada. Entonces, aplico para despejar y obtener solamente y a la uno, aplico raíz cuadrada en ambos lados del igual y aquí, bueno, cambiamos de posición la y cuadrada en el lado izquierdo y el uno en el lado derecho. Y aplicando raíz cuadrada en ambos lados, me queda que aquí para y cuadrada me quedaría solamente y. Y para uno me quedaría la raíz cuadrada de uno, que esto me puede dar dos posibles valores. O bueno, puede haber dos posibles valores que satisfacen esta parte de la ecuación, ¿no? Más uno y menos uno. Pero sabemos que esa altura y, esa altura que es esa y que es la altura del tablón, pues no puede ser ni cero, ni puede ser obviamente menor que cero, porque es un objeto que existe, real, entonces sus valores tienen que ser solamente positivos, mayores que cero. Entonces, a pesar de que aquí algebraicamente me da dos posibles valores, uno positivo y uno negativo, yo voy a tomar solamente el positivo, que será más uno. Y entonces aquí, ya teniendo eso, ese sería el valor.
crítico, sería un valor crítico para poder eh, saber que en ese valor crítico va a haber un reflejo de un máximo o un mínimo. Aquí puedo usar la segunda derivada o el criterio de la segunda derivada también para poder determinar si voy a tener un máximo o un mínimo. Aplicando la segunda derivada, me va a quedar simplemente como bueno, la primera derivada era 174 menos 174 por y a la menos 2. Si vuelvo a derivar, la derivada de 174 va a ser cero. Luego, este menos es este. Luego, esto lo derivo con la regla de derivación de una función evaluada en un exponente. Y en esa regla me dice que el exponente baja como coeficiente. Entonces, este menos 2 baja aquí y se multiplica por la función que es 174 por y esa y al exponente original que era menos 2 se le resta 1. Entonces me queda 0 menos 2 por 174 por y a la menos 2 menos 1. Y eso al resolverlo, menos por menos me va a dar más. Me va a quedar 2 por 174 por y a la menos 2 menos 1 menos 3. Y 2 por 174 pues serían 348 por y a la menos 3. Entonces aquí yo sé que esa y tiene que ser un valor positivo o va a ser un valor obviamente positivo. No va a ser un valor negativo. El exponente aquí lo tengo negativo, pero lo puedo pasar aquí en el denominador y sería un exponente positivo. Pero lo que me interesa es saber que y siempre va a ser positivo porque se trata de una altura que no puede tomar valores negativos de manera real. Entonces, como yo tengo aquí también un valor positivo para el 348, cuando yo opero un valor positivo con un valor positivo, eso siempre me va a dar también positivo. Entonces yo sé que a partir de ahí la derivada es mayor que cero o va a ser siempre positivo, lo cual me va a indicar la presencia de un mínimo. ¿Sí? Cuando es mayor que cero la segunda derivada, eso indica la presencia de un mínimo y cuando es menor que cero, eso representa la presencia de un máximo. Entonces, ya encontrando el valor crítico de y igual a 1, ahora lo puedo sustituir en la ecuación que ya tenía yo de x igual a 2 entre y. Y aquí y estaba en el denominador y y me dio el valor crítico de 1. Y entonces aquí x igual a 2 sobre 1 igual a 2. Entonces el costo mínimo va a ser cuando x sea igual a 2 y y sea igual a 1, es decir, cuando la base mida eh, 2 metros y la altura mida 1 metro para el tablón. Entonces ahí yo obtendría el costo mínimo para que se cumpla el área de 2 metros cuadrados, porque sería la base de 2 metros por la altura de 1 metro, 2 por 1, 2 metros. Entonces yo aquí para sacar el costo ahora ya mismo, yo utilizo la ecuación de costo, que sería 256 más 174 por y, que aquí lleva a ser 1 más x, aquí era x, que va a ser igual a 2 más 0,2 por 87. Y eso me va a dejar un costo total mínimo de 621,4 dólares, que para poder yo construir una puerta de esas dimensiones de 2 metros cuadrados de área del tablón y que cumpla con los requerimientos de los listones laterales y el superior, con esa medida de los listones de 10 centímetros de ancho y que cuestan 174, no, 87 metros, 87 dólares el metro lineal. Entonces, para esas condiciones de esa área y de esas condiciones de los listones, yo voy a tener que lo puedo hacer si las medidas del tablón es de 2 metros de base por 1 metro de altura del tablón, con los listones de 1 metro de cada lado
y en la parte superior de 10 centímetros de espesor, y esto me va a dar un costo de 621.4 dólares para toda la puerta, incluidos los listones. Entonces, este sería el costo mínimo que yo podría o yo tendría que gastar para construir una puerta de esas dimensiones con esas medidas. Obviamente, yo puedo construir una puerta más alta. Aquí, obviamente, la parte principal es el análisis de los resultados. Nos está dando una base de 2 metros, por ejemplo, y una altura de 1 metro. Obviamente, ahí yo tendría un costo mínimo para que cumpla con las condiciones de 2 metros cuadrados. Pero pues sabemos que una puerta normal no puede tener 1,10 m de alto, por lo cual para un caso específico de construcción, pues obviamente se puede invertir la base ser de 1 metro y la altura ser de 2 metros. Entonces aquí, por las variables que llamamos base y altura, nos dieron esas medidas cumpliendo con los criterios iniciales de 2 metros cuadrados para el tablón y los 10 centímetros para los listones, pero bueno, no es que exactamente tendríamos que construir una puerta eh, y ponerla horizontal con la base o el lado más largo como base de 2 metros y el lado más angosto como altura de 1 metro, porque obviamente no sería una puerta por la cual una persona estándar podría entrar. Entonces aquí manejamos ciertas medidas, pero tenemos que hacer el análisis de resultados eh, para no simplemente, pues ya calculé, ya me da 2 metros de ancho y lo hago así y la construyo en esas condiciones, eh, sino que pues, obviamente aquí lo que tendríamos que hacer es invertir las medidas, 1 metro para la base, 2 metros para la altura. Entonces, para que se cumpla con las condiciones de 2 metros cuadrados, pero que obviamente sea apta para que una persona pueda pasar por esa puerta. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta de este ejercicio, de este ejemplo? Bien, entonces vamos a pasar a un ejercicio que les voy a pedir que realicen ustedes. Y el ejercicio dice lo siguiente. Una finca está sembrada de mangos o de árboles de mangos a razón de 80 plantas por cada hectárea. O sea, en una hectárea hay 80 árboles de mango. Cada planta produce un promedio de 960 mangos. Por cada planta adicional que se quiera sembrar, además de estas 80, el promedio de producción por planta se reduce en 10 mangos. O sea, ya tengo 80 y cada planta me produce en promedio 960 mangos de esas 80 plantas, de cada una de esas 80 plantas. Si yo quiero agregar una planta 81, ahí voy a tener una reducción de 10 mangos en promedio. Ahora, ¿cuántas plantas se deben sembrar por hectárea para obtener la máxima producción? En primera instancia, ¿por qué se reduciría en 10 mangos si agrego una planta número 81? Bueno, puede ser por diferentes factores, entre ellos la parte de nutrientes, por ejemplo, de recursos que se tenga para abonar las plantas, puede ser diferentes factores, pero lo que aquí nos dice es que si yo agrego una planta 81 empieza a reducirse, por ejemplo, ya no 960 mangos en promedio por cada planta, sino 950 por ejemplo, en promedio, obviamente se maneja en promedio. Entonces, lo que nos pide es saber cuántas plantas se deben sembrar por hectárea para obtener la máxima producción. Ya tenemos 80 de inicio por cada hectárea, pero yo quiero agregar o se quieren agregar más plantas. Pero como se sabe que a partir de la planta 81 empieza a menguar la producción
en 10 mangos por cada planta que se produzca, o sea, si yo meto 81, va a haber en promedio 950 mangos por cada planta. Si yo meto 82, va a haber en promedio 940 mangos por cada planta. Si yo meto 83, va a haber 930 mangos por cada planta. Entonces, ¿cuántas plantas me conviene adicionar para que la producción sea la máxima, sin que se repercuta, obviamente, sin que repercuta el aspecto de que yo meta demasiadas plantas adicionales que la producción ya baje demasiado? Por ejemplo, si la producción llega tal vez a 900 mangos por planta, ya no sería rentable en términos generales. Entonces, ¿cuántas plantas se deben sembrar por hectárea para obtener la producción máxima? Ya hay 80. Entonces, ¿cuántas puedo adicionar? Ese es el objetivo, saber cuántas puedo meter más, aunque vaya disminuyendo de 10 en 10, pero cuál sería el tope de esas adicionales para que la producción sea la máxima, contemplando ya las 80 primeras que hay. Entonces, aquí la producción de mangos, P va a ser la producción total de mangos por hectárea, y aquí A va a ser la cantidad de plantas adicionales por hectárea. Entonces, aquí yo voy a tener que la producción total de mangos por cada hectárea va a ser los mangos por cada planta en cada hectárea, multiplicado por el total de plantas por hectárea. Pues aquí los mangos por cada planta en cada hectárea serían los 960 que produce cada una de las plantas, menos los 10 mangos que van a disminuir, por eso el signo menos aquí, por cada árbol, por cada planta adicional por hectárea que yo siembre. Y eso se va a multiplicar por los 80 árboles que ya hay por cada hectárea, más la cantidad de árboles adicionales que yo voy a sembrar en cada hectárea. Y esto me va a representar la producción total de mangos en cada una de las hectáreas, lo cual me va a arrojar esta ecuación que, lo que nos representa es la producción total por hectárea de mangos en función de cada una de las plantas adicionales que yo voy a plantar, voy a sembrar. Entonces, como está en función de cada una de las plantas adicionales a las 80 que ya hay, lo que voy a calcular es cuál es el número óptimo de plantas que me conviene agregar a partir de además de las 80, para que la producción por hectárea sea la máxima y no llegue el momento en el cual esos 10 mangos que me baja adicional cada planta, me mengue demasiado la producción, ¿no? ¿Cuál es y también por cuestión de espacio, claro. Entonces, ¿cuántos árboles, cuántas plantas adicionales puedo agregar además de las 80 para que la producción sea la máxima? Entonces aquí tengo que esa es la función que yo voy a analizar, con la cual voy a obtener esa optimización. Entonces, a partir de esta ecuación, de esta función P en función de A, es la que ustedes van a analizar y a optimizar para saber cuántas plantas adicionales me conviene sembrar en cada hectárea además de las 80 que ya tengo en cada hectárea, para que la producción sea la máxima. Entonces, este es el ejercicio. Voy a abrir el grupo y les voy a dar unos 10 minutos, 15 minutos, para que puedan enviar por favor ahí sus ejercicios y puedan evidenciar esta parte ahorita en la clase. Entonces, pueden comenzar, pueden comenzar. Ya estoy abriendo el grupo. Ahí está el grupo habilitado para que puedan enviar sus em, fotos de del ejercicio. Pueden usar el criterio de la segunda derivada, pueden hacer el análisis de los intervalos, lo pueden hacer, sería lo recomendable. Siempre es obtener la mayor cantidad de evidencia posible para confirmar que lo que se está haciendo y la decisión que se va a tomar, por ejemplo, en un caso real ya, tenga un respaldo. Entonces ya está abierto el grupo, pueden enviar sus ejercicios y les voy dando retroalimentación. Adelante.
Muy bien, ya envío el primero. Veamos, Roberto. Muy bien. Ujú. Perfecto, Roberto. Entonces, 8 plantas adicionales. ¿Cuánto sería el máximo? Eh, Aquí lo que nos pide es cuánto es, cuántas plantas se deben sembrar por hectárea para obtener la máxima producción. O sea, ahí A es la cantidad de plantas adicionales que aquí Roberto nos resuelve correctamente, que serían 8. Pero entonces, ¿cuántas serán la cantidad de plantas totales? Porque eso es lo que nos piden, ¿no? ¿Cuántas plantas se deben sembrar por hectárea para obtener la máxima producción? Entonces, la respuesta no sería el 8, ¿no? La respuesta no sería el 8. 8 es la cantidad de plantas adicionales, pero la cantidad de plantas por hectárea para obtener la máxima producción, considerando esa disminución de 10 mangos por planta adicional, eso es lo que nos piden, ¿no? ¿Cuántas plantas por hectárea totales para poder obtener la máxima producción? Bueno, ahí nos calculas la cantidad de mangos totales por hectárea, ¿no? Esa sería la máxima producción. Pero ¿cuántas plantas le meto a cada hectárea? 8 no. O sea, ese 8 es la cantidad de plantas adicionales. Pero ¿cuántos serían las totales? Bien, ahora sí, es que no se veía, creo que en el anterior. No, no se veía. Muy bien, Roberto, 88 porque ya había 80 por cada hectárea inicialmente, y exactamente serían 88 plantas por cada hectárea. Pues vamos a esperar otros más, por favor, para que eh, podamos culminar con esta parte. Bien, aquí llegó el de Vicente. Ah, muy bien, Vicente, 88 plantas por hectárea serían las ideales para obtener una máxima producción, considerando eh, esa disminución de 10 mangos por planta adicional. Con 88 por hectárea, ahí, por ejemplo, tiene que ver mucho, les decía, el espacio, ¿no? En cada hectárea. Si supongamos que caben 100, pero si yo le meto más de 88 ya no tendría caso. O sea, sí puedo tener una producción, pero no sería la máxima producción considerando el espacio, ¿no? Entonces, ese es luego a veces un problema, ¿no? De no siempre meterle mucho, quiere decir que voy a obtener mucho en el mismo grado. Tendríamos que llegar a un punto ideal, un punto máximo, o un punto mínimo, un punto óptimo en el cual la ganancia, la producción, el tiempo, los recursos sean los óptimos para lograr el objetivo, sin necesidad de gastar demasiados recursos o de tardarnos horas en hacer algo. Ese es son los puntos, ¿no? O la cantidad de, por ejemplo, personal, en este caso, que se tenga. Y llegó el de Omar. Muy bien, Omar, 88 plantas.
Entonces, esperamos a más, por favor, unos 5 minutos más para esperar, para que puedan enviarlos. Y bien, entonces aquí ya en esta, vamos a quedarnos hasta aquí, en esta clase, que es continuación de la anterior. Les voy a enviar el instrumento de evaluación mañana. Está, lo tengo pensado enviarlo mañana para que lo puedan entregar el sábado nuevamente, próximo a más tardar 11:59. Solo van a hacer 5 ejercicios eh, que van a tener que resolver. El miércoles tendríamos la sesión de retroalimentación y bueno, para que puedan solucionar cualquier duda sobre esos ejercicios. Ya estamos en la sesión 6, nos faltan solamente 4 para terminar y poder culminar el curso. Entonces, vamos a esperar solamente a alguien más, a ver si en los próximos 5 minutos alguien más puede enviarlo y con eso culminaríamos el día de hoy. Bien, preguntas de los que ya enviaron, alguna duda que pudo haber quedado. En esos problemas se tiene que hacer, pues les digo, uso a veces de sentido común, de todo lo que sepamos, de formas, figuras, áreas y demás. Y obviamente analizar los resultados, ¿no? Un resultado negativo en cuestiones de objetos que existen no puede ser cero o no puede ser menor a cero. Tiene que ser siempre positivo. Entonces, para los casos en los cuales nos dan más de un posible resultado y entre ellos un valor negativo o un valor que no sea coherente con el caso que estamos analizando, bueno, se tiene que elegir cuál de los dos es conveniente utilizar. Entonces, yo los animo a que tengan en consideración eso y bien, les anticipo ahí en el instrumento de evaluación voy a anexar 4 ejercicios, bueno, 5 ejercicios propuestos y les voy a indicar ahí que ustedes mismos formulen uno o que propongan uno. De preferencia si pueden extraerlo del lugar donde estén trabajando o de algo que sea de interés de ustedes o algo que les pueda servir de utilidad, algún problema que estén identificando en donde trabajan, en su casa, en alguna situación de otro aprendizaje, no sé. Sería excelente que de ahí pudieran extraer un caso aplicado para que puedan ustedes mismos resolverlo o aplicar estos métodos para resolverlo. Te voy a poner 5 propuestos. Esta va a ser la evaluación global y uno extra eh, que ese sería de preferencia del contexto en el cual se encuentren ustedes para que puedan ver la aplicación más directamente. Aquí nos acabo de enviar Leo. Mm, Muy bien, Leo. 88 árboles por hectárea es lo ideal para obtener la máxima producción, ¿no? Considerando esa disminución de mangos por cada árbol adicional. Entonces, bueno, esa va a ser la indicación para el instrumento de evaluación. Van a ser 5 ejercicios propuestos y uno que les voy a pedir que lo propongan ustedes. Ahí les voy a poner las indicaciones en el instrumento para que puedan ejemplificarlo y aplicarlo de manera lo más puntual posible a sus trabajos, por ejemplo. Pueden tener, pues tienen la semana para tratar de identificarlo. Si les cuesta tal vez identificarlo, en la sesión de retroalimentación pueden
externarlo para ver cómo le podemos hacer y extraer. Aquí la parte importante va a ser extraer la función que represente el proceso o el problema y las condiciones que puedan restringir el problema, ¿sí? Si es el tiempo o si es un presupuesto, si es eh, el espacio, por ejemplo, o si es la cantidad de material, o si es un área determinada. Estas condiciones que restringen el problema o que lo delimitan o que se tienen que cumplir o que se busca cumplir, ¿no? Con el proceso, con el problema. Y la función que represente el problema. Básicamente Sí. esas son las cosas. ¿Sí, Julio? Fíjese que a mí sí se me dificulta así como que construir el problema o hilvanarlo, algo así. Ok. Ese Ujú. tema, Ok. Sí, les digo, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar? Vamos a suponer que, no sé, qué trabajos tengan. A ver, Julio, por ejemplo, ¿nos puedes hablar de tu trabajo tal vez y tratar de identificar qué problemática haya que se pueda o que requiera alguna mejora? La optimización es una mejora, ¿no? sí, mire, el problema planteado dice que P mangos por cada planta es en cada hectárea, ¿no? Ah. Ujú. Entonces, por por la producción total de plantas por hectárea, ¿no? Sí, Entonces, para empezar a plantearme el problema, ahí es donde, por ejemplo, puedo hacer, el problema está en 960 menos 10A por 80 más A. ujú, Entonces yo voy a derivar, paso como segunda derivada a a P' a 700, 76,800, me quedaría cero, o ahí se va sí, pues, y 960 A me resto a 800, me quedaría 160, ¿no? Menos 10A cuadrada. ajá. Más o menos por ahí, no sé si voy bien. Ah, bueno, a ver, espérame. Pero aquí esta que está encerrada en azul es la función que representa la producción total de mangos, ¿no? En función de las plantas adicionales. Nosotros ya teníamos aquí nos dice que por hectárea ya hay 80 plantas. Por hectárea, cada hectárea ya tiene 80 plantas. Ya hay una producción promedio determinada de mangos, porque cada planta da en promedio 960 mangos. Entonces, si yo multiplico 80 por 960 me va a dar los 76.800. Es decir, si yo me quedo con las 80 plantas que ya tiene cada hectárea y cada planta me da 960 mangos, yo voy a obtener en promedio como producción total P sería igual a 76.800. O sea, esto sería la producción total si yo me quedo con las 80 plantas, produciendo cada planta 960 mangos en promedio. Ya la producción total inicial yo ya la tengo, que son 76.800 mangos. Pero yo quiero saber si me conviene sembrar más plantas y saber si voy a obtener más producción en términos proporcionales o no me conviene sembrar más porque, por ejemplo, al sembrar más va a ser más tiempo eh, primero de siembra, más material de abono, más personal para la planta. A la hora de cosecharla voy a requerir más personal y eso a esa persona les voy a pagar y va a llevar más tiempo en cosechar la hectárea. Entonces,
como va a generar costos, no sé si me convenga meterle más plantas. Va a producir más, pero no sé cuánto me vaya a costar meterle una planta más, dos plantas más, tres plantas más, y si va a ser redituable, o si al final le meto cinco plantas, pero quedo tablas, o sea, que saco la misma ganancia que si hubiera dejado las 80, pues mejor le dejo las 80, ¿no? Entonces aquí la disyuntiva es si le meto más plantas o no le meto más plantas de las 80 que ya están. Yo ya tengo una producción de 76.800 mangos con esas 80. Ahora, yo sé lo que nos dice la condición del problema es que si le meto una planta más, la producción general en promedio baja no, baja en 10 mangos, o sea, bajaría a 950 mangos. Si yo le meto la planta 81, ya por planta ya no tendría 960 en promedio, tendría 950. Si yo le meto la planta 82, tendría en promedio ya 940 mangos. Entonces la producción general, no sé si al final me va a aumentar o me va a disminuir o si voy a quedar tablas y mejor lo hubiera dejado en 80 nada más. Entonces la idea es aquí saber cuántas plantas adicionales me conviene meterle, porque sí va a haber más producción, pero cuántas me conviene meterle para que la producción sea la máxima, sabiendo que voy a pagar más, más personal, voy a llevar más tiempo. Se va a llevar más abono, más agua, etcétera, ¿no? O sea, cuántas plantas me conviene y saber que después de esa cantidad que me conviene meterla adicionalmente, ya no es redituable, ya no es óptimo, porque ya tal vez la ganancia va a ser muy mínima y solo voy a estar generando más personal, voy a estar pagando más personal, voy a estar dando más tiempo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Ahora, de inicialmente yo tengo que la cantidad total de mangos va a ser 76.800, que son las 80 plantas por los 960 mangos que produce en promedio cada planta. Esa es la cantidad total al inicio. Ahora, por cada planta que yo le meta, que eso me representa A, eso me va a reducir en 10 mangos. Por eso aquí la ecuación plantea 960 mangos. Mira, si A no existiera, si las plantas adicionales no existieran, este menos 10A no estaría, ¿no? Solo estaría el 960. Y esta A de acá tampoco estaría, solo estaría el 80. Entonces, la producción total con las 80 plantas que ya tengo, produciendo 960 mangos por planta, esta multiplicación me daría los 76.800. Si no le agrego ninguna planta adicional, o sea, esta A por menos 10 no existe y esta A que está acá tampoco existe. Solo me queda 960 por las 80 plantas y eso me da 76.800 mangos por hectárea, el total, si me quedo con las 80. Ahora, si le meto una planta adicional, me va a bajar en 10 mangos. Entonces, estos 960 mangos me van a disminuir en 10 por cada una de las plantas. Es decir, si yo aquí meto una planta adicional que A valga 1, entonces el promedio de mangos que me representa este paréntesis, el promedio de mangos por planta, bajaría de 960 menos 10 por 1, 10. Entonces el promedio bajaría a 950. Si yo le meto dos plantas, aquí sería menos 10 por 2, que eso se me daría menos 20. Entonces sería 960 menos 20 igual a 940 el promedio de mangos por planta. Si yo le meto tres plantas, entonces A sería 3, sería menos 10 por 3, sería menos 30. Entonces me daría 960 menos 30 igual a 930. O sea, la producción promedio de mangos por planta ahí bajaría a 930. Este primer paréntesis que vemos aquí me representa el promedio de mangos producidos por cada planta. Ahora, este otro paréntesis que está acá me representa la cantidad total de plantas. Originalmente yo tenía 80, pero si le meto una planta, aquí ya valdría uno. Y si le meto dos plantas, aquí ya valdría 2. Entonces sería 80 más uno, 81. 80 más 2, 82. 80 más 3, 83. Y así sucesivamente. Esta multiplicación lo único que me representa es cuántos mangos.
produce cada planta en promedio y cuántas plantas tengo en la hectárea. Te digo cuánto, si no le meto ninguna adicional, A vale cero, entonces aquí solo tengo el 960 y acá solo tengo el 80 que me da los 76.800. Pero si le empiezo a meter de a una, o sea, A aquí va a empezar a tomar el valor de uno o de 2 o de 3. Yo quiero saber cuántas me conviene meterle adicional para que sí tenga yo un rendimiento, una utilidad y que valga la pena, que no sea solo meterle inversión si al final voy a quedar tablas o voy a salir perdiendo, ¿no? Porque le tengo que meter, te digo, más tiempos, más abono, más agua, más personal, más cuidado, etcétera, ¿no? Porque va a haber más plantas. Yo ya tengo, por decir, una producción asegurada de 76.800. Entonces, en eso, a eso se remite el problema, saber cuántas plantas que representa la letra A me conviene meterle sabiendo que por cada planta que yo le meta, la producción promedio va a ir bajando en 10 mangos. Y entonces, esta función que me representa la cantidad de plantas, bueno, me representa la producción total, pero en función de cuántas plantas yo le meta adicional. Por eso es que aquí yo inicialmente tengo los 76.800 y si nos damos cuenta, si no le meto ninguna planta adicional, o sea, A aquí vale cero, A aquí vale cero, A aquí vale cero, todo esto se hace cero. Y si no le meto ninguna planta adicional, yo me quedo con los 76.800 que ya tenía, de las 960 mangos por las 80 plantas que me da esto. Pero si le meto una planta adicional, entonces aquí sería 960 por uno menos 800 por uno menos 10 por uno al cuadrado. Y eso me va a dar más mangos, ¿no? Siempre me va a dar más. ¿Por qué? Porque tengo 76.800 más todo lo que me resulte aquí. ¿Que cuánto me daría esto? Me daría 950, ¿no? Me tendría que dar 950 porque si le meto una, solo me reduce en 10 mangos. Entonces me daría 950. Si le meto dos, aquí me daría eh, eh, 940 por 2 que serían 1880. Y así sucesivamente. Va aumentando, pero también van disminuyendo en 10 por cada una que yo le meta. Entonces yo quiero saber cuántas más plantas sí me conviene meterle para sabiendo que voy a tener una producción adecuada y que va a valer la pena porque a pesar de que yo pague más personal, tarde más tiempo, voy a generar buenos ingresos. Significa que después de la octava planta, si yo le meto 9 plantas ya o 10 plantas ya, ya no va a valer la pena. Solo va a ser meterle inversión porque sí me va a generar más mangos, obviamente, pero ya se va a ir compensando con el gasto que yo voy a tener por más material, por más personal, por ejemplo. Entonces, el número de plantas, esta función que me representa la producción total de mangos por hectárea, pero en función exactamente de la cantidad de plantas adicionales que yo le meta, porque de eso va a depender la producción total ahora. Yo ya tengo una base, 76.800 de mangos por hectárea, pero ahora quiero saber cuántos mangos me va a rendir cada planta que yo le meta, sabiendo que cada planta adicional me va a reducir 10 mangos la producción en promedio de cada planta. Entonces, esa es la función que yo necesito optimizar para saber cuál es el número adecuado de plantas A que me conviene adicionar, sabiendo que sí voy a tener un rendimiento óptimo. Entonces, por eso agarramos esta función o de ahí sale esta función en base a esto, en base al planteamiento. Aquí yo creo que, como tú bien lo decías, el planteamiento, la forma tal vez de traducir el texto a letras, a números, a variables, creo que ahí estaría el gap, ¿no? La brecha que tal vez tendrías que cubrir para completar, ¿no? Tal vez el aprendizaje en esta parte, que veo que te está costando tal vez traducir las letras, ¿no? El enunciado, este enunciado a una ecuación, ¿no? Yo creo que eso es lo que te está tal vez... eh, eh, Sí, así es, ok. profe. Te voy a enviar fíjense que no me acordé en la semana, cuando sí no me acuerdo de algo que quedó pendiente, les pido que me recuerden porque luego se me va.
tengo pendiente que enviarles el tutorial para usar la aplicación de Manim para hacer las animaciones de las funciones. Y también voy a tener pendiente enviarles ahí un tutorial de planteamiento de ecuaciones para esa parte que veo que te está fallando y si a alguno también le falla o le falta esa parte, de saber cómo traducir, cómo identificar qué parte del enunciado yo debo representarlo o lo puedo representar con un número o con una letra o qué parte del enunciado sería la variable, qué parte del enunciado sería este, eh, lo que yo podría traducir para armar la ecuación, ¿no? Porque a veces podemos tener el problema exactamente representado en texto y necesitamos traducir ese texto a números, a letras, a variables para armar la ecuación. Saber cuál es la variable, por ejemplo, dependiente y cuál es la independiente. A veces es muy obvio, pero a veces tal vez no tanto. Entonces yo creo que esto, entonces déjenme ponerlo de una vez como recordatorio para enviarles esas dos cosas, el tutorial de Manim y el tutorial de, Gracias, Pepe. sí, planteamiento de ecuaciones. Ok, bueno, entonces, se los voy a enviar y, quedo pendiente, espero enviarlos hoy mismo, a ver si ahora terminando la clase de una vez lo envío. Entonces, hasta aquí, muchachos, llegamos con esta clase que es extensión o continuación de la anterior. Les voy a enviar el instrumento de evaluación mañana y les comento que, bueno, el sexto ejercicio, que es ese planteamiento que yo les comento, lo voy a poner como no obligatorio, a manera de que les sirva para practicar, ¿no? Y qué tal sale algo bueno de ahí, de de ese planteamiento o de ese problema y pueden tal vez mejorar algo en su trabajo o más que nada en el trabajo. Lo voy a poner como adicional y como no obligatorio el sexto, que sería este planteamiento que sería bueno que ustedes pudieran detectar ahí en sus áreas de trabajo. Los primeros cinco, que va a ser los ejercicios propuestos, ese sí lo voy a poner como obligatorio y sobre esos cinco voy a generar la evaluación. Entonces el sexto va a ser abierto, va a ser opcional para que practiquen esta parte y puedan ver la aplicación más directamente a sus trabajos y puede resultar algo muy bueno para ustedes, ¿no? Optimizar por ejemplo, las ventas de la empresa o minimizar el material que están usando para cierto proceso, acortar el tiempo que se está llevando cierto servicio. Entonces, ese sería el objetivo de esta parte para ustedes. Y eso lo voy a poner como parte opcional, ¿ok? Para que no les afecte en el instrumento de evaluación. Entonces serían cinco obligatorios y el sexto opcional, que ahí les voy a poner la indicación para que más o menos puedan identificar tal vez en sus áreas de trabajo, ¿no? Sobre todo siempre se trata de ver qué necesidades hay, necesidades a satisfacer o problemas a resolver. Sobre eso se pueden enfocar. ¿Qué necesidades hay que no se han satisfacido de manera óptima? Tal vez sean medio satisfacidos. O qué problemas hay que se necesitan resolver, ¿no? O sean medio resueltos, tal vez no de manera óptima. Entonces, sobre eso pueden enfocarse para empezar y una primera forma de plantearlo es con enunciado, con texto. A ver, el problema es este, así escribirlo de manera de texto. Y luego ya empezar a traducirlo a números, a variables, a letras para armar una ecuación. Eh, entonces sería una primera forma, ¿no? De cómo podrían empezar. Entonces les envío esos videos, quedo pendiente de esos tutoriales. Voy a procurar enviarlos hoy mismo, ahorita mismo que terminemos, concluyamos la sesión, voy a eh, procurar enviárselos para que hoy mismo los tengan y podamos resolver esos pendientes, porque a veces en la semana se me ha pasado. Bien, si hay alguna pregunta, alguna duda o comentario antes de culminar el día de hoy.
Muy bien, Ok, entonces, gracias, profe. Gracias. Gracias, que tengan buen fin de gracias. semana, Manuel. Muy bien, gracias a todos por su atención. Entonces nos vemos la próxima semana y quedo pendiente con esos tutoriales. Ok, gracias. Saludos, Hasta saludos. luego.